Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos a su canal a Dato Audiovisual, donde aprenderán mucho de video, fotografía, audio, todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual. También hablaremos de tecnología. Pero como no nos veíamos hace tiempo, hoy día el capítulo que nos toca es acerca del diafragma. Hoy día vamos a aprender acerca del diafragma, lo que en nuestras cámaras, como les mostraba la otra vez, aquí se abren unas palas, se abre el lente y nos deja entrar mucha más luz hacia esto que ustedes ven acá, que es el sensor, y se cierra para que deje entrar menos luz dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Es por eso que los primeros días de enero tuve un viaje, fui unos días a la costa de Chile, y aquí a la costa central, y ahí grabé un poquito de fotografía de paisaje, así que voy a estar mostrando un poquito de qué diferencia tiene tener el diafragma bien abierto o el diafragma más cerrado. Como les dije la otra vez, mientras más abierto está el diafragma, más luz nos entra, mientras el diafragma está más cerrado, como se lo puedo mostrar ahí también en imágenes, mientras se cierra más estas palas de diafragma, dejan entrar mucho menos luz, porque el agujerito por donde entra la luz es más pequeño. Es por eso que los lentes que dejan entrar más luz abren mucho más, como este, por ejemplo. Este es un 1.8, aquí tiene un poquito, está bien cerrado el diafragma en esta ocasión, pero este puede abrirlo más, y por eso la mayoría de los lentes que abren más el diafragma son más grandes. Hay lentes que abren el diafragma a 1.4 que son mucho más grandes que este es un 28-75. Entonces, mientras más luz dejan entrar más grandes, también tienen que ser los lentes para que su construcción, el vidrio, sea mejor, excepto los 50 milímetros, que estos son los básicos, se pueden encontrar en todas las marcas, en Nikon, en Sony. Todo esto 1.8 son más pequeños, porque son como los lentes estándar, pero son muy buenos. Canon tiene uno que es muy económico, un 50 milímetros que vale alrededor de 80.000 pesos. Eso en dólares son como, no sé, como $100, un poquito más de $100. Y son muy buenos, son espectaculares estos lentes para el precio que tienen, para lo que valen. Entonces, vamos a ir con esta etapa que grabé allá en la quinta región. Luego volvemos acá a Santiago y les voy a explicar cómo se ocupa el diafragma para situaciones de luz complejas y también para fotografía de retrato. Así que vámonos hacia allá, hacia la quinta región. Nos vamos a la costa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal a Dato Audiovisual. Y hoy día tenemos un programa más, tenemos un capítulo más del curso básico de fotografía, pero estamos aquí en el campo, estamos aquí en la vegetación, y hoy día, como pueden haber visto en el título, nos toca hablar acerca de del diafragma, perdón, me tupí un poco. Nos toca hablar acerca del diafragma, y es por eso que he decidido venir a la naturaleza. Justo estoy unos días acá comenzando el año, aquí descansando en el campo, unos días en la playa también. Y voy a aprovechar que estoy aquí en el campo. Está difícil esta subida de este cerrito, esta parte, y más encima que vengo con aquí portando la cámara, que también traigo la mochila bien pesada con la otra cámara, así que esto está un poco cansado, pero bueno, vengo entonces al cerro a hacer este capítulo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar un poco de la profundidad de campo, y vamos a hablar de la diferencia que hay en los diafragmas, entre la apertura del diafragma mientras está más cerrado y mientras está más abierto, y las diferencias. Así que vamos a hacer una foto aquí con el paisaje, este paisaje que se ve aquí. Tenemos un poco de nubes, tenemos un poco de todo, y vamos a ver, vamos a comparar la diferencia entre tener una gran apertura de diafragma y poca apertura de diafragma, que el diafragma esté bien cerrado
Vamos a ver cuál es la diferencia. No sé qué tal se ve esto porque lo malo de estas cámaras Sony, lo que no me gusta Sony, algún día arréglalo por favor, que no tienen pantalla abatible como las Canon, por ejemplo. Eso me gustaba mucho de Canon. Así que no sé si estoy bien encuadrado. Bueno amigos, como ustedes pueden ver, sigo subiendo. He estado mucho rato subiendo este cerro. Se ve chiquitito pero es harto. Y las subidas son un poco difíciles, aparte que no he tenido una rutina de ejercicios como otros años, que trato de estar haciendo ejercicio siempre, mantenerme bien físicamente en forma, y este año no ha sido igual, ha sido un poquito más flojo. Hay veces que he estado haciendo mucho ejercicio y otras veces no, así que no ha sido algo constante. Y con la mochila, la cámara y llevando aquí el gimbal, grabándome, cuesta un poquito. Pero bueno, hoy día lo que nos compete es otra cosa, es hablar acerca de qué es la profundidad de campo, qué es el diafragma. Y como ya se lo hablé en la introducción de lo que es el curso básico de la fotografía, el diafragma son unas palas, unos anillos que abren y cierran para que entre mucha luz o poca luz, para que entre más o menos luz. Los lentes, mientras más apertura de diafragma tienen, mientras dejan entrar más luz y su nitidez es mejor, son más caros. Pero si su apertura es pequeña, o sea, grande, no pequeña, que no abre mucho, por ejemplo los lentes de kit tienen aperturas que no entra mucha luz, como 3.5, 5.6, suelen ser más baratos y mucho menos nítidos. Entonces ahora vamos a ver la diferencia sacando unas fotos de paisaje, y también vamos a sacar fotos de personas. Voy a ocupar a mis modelos de siempre, mi hijo, mi esposa, así que para hacer esta demostración mucho más fácil, más simple y sencilla. No sé en qué momento se me ocurrió traer todo el equipo al cerro. Ya lo había hecho, pero estaba más en forma. Ahora estoy muy cansado, así que creo que ya estoy llegando al lugar que quiero para tomar las primeras fotografías y mostrarles. Así que nos vemos un rato más, amigos. Bueno amigos, aquí ya estamos ya en casi la cima del cerro. No llegué a la cima completamente porque la idea es mostrar un poco de la vegetación que hay en la cima, y también hacia allá los valles también voy a hacer una fotografía para mostrarles más o menos la idea, lo que quiero explicarles acerca de la apertura del diafragma. Entonces aquí tengo la cámara y los parámetros que tengo en la cámara, no sé si se podrán ver algo porque salió el sol y vamos a tener muchos reflejos. Los parámetros que vamos a ocupar en cámara son: el diafragma lo vamos a cerrar al máximo, lo que tiene este lente para cerrar, que es se puede cerrar el diafragma, aquí lo tengo a f22. No se puede ver en la cámara por el reflejo, pero ese es el parámetro que voy a ocupar. La óptica que voy a estar ocupando es este Tamron 28-75-28. No es la óptica ideal para paisaje. Pronto me gustaría tener el 17-28. Ese es ideal para hacer paisaje, un gran angular.
Pero este lente es muy bueno, tiene muy buena calidad, tiene poca distorsión, se defiende bien. Por ahí veo volar un ave, a lo mejor después voy a tratar de hacer también una fotografía de aves. Veo volar, no sé si es un gavilán o es un aguilucho, algo anda por ahí arriba. No se va a alcanzar a ver con la cámara porque este lente es muy angular y andan dos. Sería ideal, puedo hacerle una fotito a esas aves en vuelo, a ver si puedo lograr algo ando con un objetivo, con un lente con un 70-200 que es muy bueno también. Bueno, pero me estoy alejando de lo que les quería explicar. Entonces vamos a ver ahora, en fotografía de paisaje es ideal tener el diafragma lo más cerrado posible, que entre poca luz. ¿Por qué? Mientras el diafragma está más cerrado, me permite que todo esté mucho más enfocado. Mientras el diafragma está más cerrado, permite que no entre mucha luz y así yo poder sacar la fotografía con un trípode y así permitir que la velocidad sea mucho más lenta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la velocidad? Que mientras la velocidad de obturación es más lenta, provoca efecto y movimiento, el agua con efecto seda, también el movimiento de las nubes que se vean con movimiento, entonces eso se provoca, pero para eso también hay que ocupar filtros también para oscurecer más la cámara. Lo ideal, sí, el punto dulce de los objetivos, de los lentes, el ideal para sacar fotografía de paisaje no es tampoco tener al máximo el diafragma abierto, por eso también voy a sacar otras fotos. Lo ideal, donde tienen su máxima nitidez, la mayoría de los lentes, es en f8. Voy a poner un poquito los lentes porque el sol está fuerte. Entre f8, f7.1, f11, máximo f11, porque también mientras el diafragma lo cerramos más, mientras el paso de luz es más pequeño, como se los vamos a estar mostrando también ahí en video, mientras el paso de luz es más pequeño, provoca que la nitidez del lente sea mucho menor. No hay tanta nitidez. Donde vamos a apreciar la nitidez más grande de nuestro lente va a ser entre 7.1, entre f8, f11. Ahí es lo ideal que ustedes puedan hacer fotografía de paisaje. Por eso es bueno comprar filtros que permitan que yo tampoco tenga que cerrar tanto el diafragma. ¿Me entienden? Pero también para fotografía de paisaje no serviría que yo tome la foto en la máxima apertura de este lente, como es un 2.8, porque voy a perder la hiperfocal. Entonces las cosas que me estén más cerca me van a quedar desenfocadas, o las cosas que estén más lejos me van a quedar desenfocadas. Por eso es importante entender bien el concepto del diafragma. Si yo quiero hacer fotografía de paisaje, tengo que tener el diafragma más cerrado. Tengo que dejar entrar un poquito menos de luz por el diafragma y subir, por eso ocupar trípode, para que la velocidad sea más lenta. Ahora, si yo la velocidad la dejo lenta, pero estoy haciendo foto a pulso, puede que la fotografía me salga trepidada. Y en una fotografía de paisaje donde se ocupan angulares, cualquier trepidación, cualquier movimiento pequeño, lo más pequeño que sea, se va a notar y se va a ver y se va a perder la nitidez de esta foto. Así que un ratito más vamos a ver también cuándo es bueno cerrar, abrir mucho el diafragma y que lo de atrás quede desenfocado y perdamos la profundidad de campo. Eso se ocupa mucho en fotografía de retrato. En fotografía de retrato es bueno que tener 1.8. Yo tengo un lente que el más que tiene más apertura es el 50-1.8. Hay lentes que abren a 1.4, 1.2. Mientras más el lente abre, mientras la cámara también tiene el sensor más grande, más desenfoque voy a tener del fondo y voy a tener poca profundidad de campo. En cambio, en fotografía de paisaje yo necesito tener mucha profundidad de campo, mucha, que todo esto se vea enfocado, los árboles, la vegetación, que las nubes se vean también un poco, bueno, las nubes no estarán a foco porque están muy lejos. Sobre todo en fotografía de estrellas, que a lo mejor en la noche voy a hacer un poquito de fotografía de estrellas para que ustedes vean, y ahí necesito la hiperfocal máxima que me den los lentes que yo tenga. Así que un ratito más nos vemos, vamos a hacer las fotografías para mostrárselas e ir conversando acerca del diafragma. Nos vemos. Bueno amigos, como ustedes pueden ver, aquí estamos todavía en el cerro dando vueltas, aquí sacando fotos.
quería decirles que un rato más voy a hacer fotos también de retrato para que ustedes vean la diferencia entre tener una gran profundidad de campo y una corta profundidad de campo. La idea es que podamos entender para qué se ocupan grandes profundidades de campo y para qué se ocupan pequeñas profundidades de campo y cuál es la diferencia, sobre todo en el diafragma, porque eso es lo que estamos aprendiendo. Aprendimos la clase anterior, que ya pasaron algunas semanas desde que la subí a YouTube. Aprendimos acerca del diafragma, de la velocidad de obturación, y ahora estamos aprendiendo de la apertura de diafragma. Hago siempre así este gesto porque es para que ustedes entiendan: se abre el diafragma y se cierra el diafragma. Se abre, queda una gran apertura, y se cierra, queda muy pequeña apertura y entra muy poquita luz. Como les hablé en la introducción, en los comienzos de la fotografía, no habían diferentes aperturas de diafragma porque se dejaba entrar poca luz, pero por mucho tiempo, por mucho rato. Ahora que ya la tecnología ha avanzado, hay hasta lentes, como hay uno Nikon que abre a 0,58, no, 0,98, que es, creo que uno de los que creo que es el lente que tiene la más grande apertura y que vale una fortuna, y más encima es solo manual. También hay unos de Canon que abren a 1.2 que dejan entrar mucha luz. Hay unos también de muchas marcas también. Creo que Olympus tiene unos lentes que también tienen muy buena apertura. Panasonic, Leica, y así muchas marcas que tienen estas grandes aperturas donde dejan entrar mucha luz. Pero acuérdense que mientras dejamos entrar más luz a través del lente, a través del objetivo, y la cámara tiene el sensor más grande, más desenfoque vamos a tener de los fondos o de los primeros planos, porque a veces si yo enfoco y por ejemplo pongo mi mano ahí y yo enfoco mi cara, mi mano va a salir desenfocada y mi cara va a salir enfocada. Entonces menos profundidad de campo hay mientras la apertura es más grande. Mientras la apertura es más pequeña, mientras el objetivo, las palas están más cerradas, hay mucha más profundidad de campo. Por eso que para paisaje se ocupa una profundidad de campo cerrada. Y esto es al revés: mientras el número es más grande, la apertura es más chica. Mientras el número es más pequeño, la apertura es más grande. Eso es porque se va multiplicando el diámetro de entrada que tiene el objetivo de luz. Entonces, por eso se dice 2.8, mucha luz; 1.4, mucha luz; F8, poca luz; F11, menos luz; F20, muy poca luz. Así que todo depende del tipo de fotografía que voy a hacer, es la apertura que tengo que dejar entrar. Todo depende de lo que yo voy a hacer. Si hago bodas, va a haber momentos que quiero tener solamente a los novios enfocados, mucha apertura. Si hago bodas, porque yo también me dedico a las bodas en fotografía, y quiero que toda la gente, todo el salón esté enfocado, tengo que cerrar el diafragma, ¿ya? Y mientras más lejos estoy de todos los objetos, también la profundidad de campo es mayor. Y si el lente es más angular, también mientras más angulares, más profundidad de campo también voy a tener. Si el lente es un zoom, como el 70-200 que ando trayendo, y yo estoy cerca de la persona que quiero enfocar, pero el fondo está lejos, voy a tener mucho desenfoque, mucho más desenfoque que si ocupo como este lente con el que estoy grabando, que es un gran angular. Así que pronto seguiremos grabando allá abajo. Tengo que bajar todo este cerro, todo lo que se vea hasta allá tengo que llegar. Así que voy a seguir bajando y luego seguimos hablando acerca de diafragma y fotografía. Así que un rato más nos vemos, amigos. Bueno, amigos, como ustedes pudieron ver, entonces para fotografía de paisaje es muy importante tener el diafragma un poco más cerrado de lo normal. Por ejemplo, los lentes kit que ustedes pueden comprar en cámaras que vengan con lentes kit, que son estos que se les dicen los pisapapeles, que son lentes chiquititos como estos, son pequeños. Estas ópticas yo puedo usarlas lo más abierto, creo que dejan a 3.5 la mayoría de marcas. Entonces esos lentes, el diafragma lo puedo abrir a 3.5 y a 5.6, depende de la distancia focal que ocupe. Si lo tengo en 18 milímetros, me abre a 3.5. Si yo hago un zoom,
por ejemplo ISO 55 milímetros, el lente baja su apertura de diafragma a 5.6. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando lo ocupo en las máximas aperturas, por ejemplo esta a 1.8, y yo quiero hacer una fotografía de paisaje, como esta es una cámara full frame, sobre todo en la APS-C pasa algo parecido, como es una cámara full frame, más encima tengo un 50 milímetros, la distancia focal es un poquito más tele, un poquito más zoom. Entonces, yo quiero sacar una fotografía de paisaje a 1.8, me va a salir lo que tenga más cerca enfocado, o depende de donde yo ponga el punto de enfoque. Pero la mayoría de las cosas que están alrededor van a salir desenfocadas. Por eso yo tengo que buscar la distancia hiperfocal de la óptica. Y generalmente, para lograr una distancia hiperfocal, o sea, que desde un punto hacia adelante tenga todo enfocado, una distancia hiperfocal amplia, tengo que tratar de cerrar más la apertura de mi lente. Esto en fotografía de paisaje no es tanto problema, porque la fotografía de paisaje generalmente uno la saca en luz de día. Generalmente no lo saca en la noche, porque los cerros no se ven bien y todo eso. Entonces generalmente uno la saca donde hay unas buenas cantidades de luz. Ahora, si no hay mucha luz, por ejemplo si estoy haciendo un atardecer, la luz baja, es necesario ocupar un trípode. ¿Por qué? Para poder ocupar una velocidad más lenta y poder sacar la luz que me está entregando el paisaje a través de la velocidad de obturación, como lo hablamos en el capítulo anterior. ¿Para qué? Para yo, el diafragma de mi lente, poder cerrarlo lo más posible. Por ejemplo, una buena apertura de diafragma para hacer fotografía de paisaje es entre los 7.1 y lo ideal son los 8, entre el F8 y el F11, es lo ideal. Ya después, cuando empezamos a cerrar más de F11, nos empiezan a aparecer algunos pelucitas que tenemos en el lente y todo, porque la apertura del diafragma es tan pequeña que todo lo que se ve en el lente me empieza a aparecer y me aparece mucho más enfocado. Entonces por eso no es muy ideal pasar los 11, pero bueno, yo he sacado fotos hasta F22. No es lo ideal, la nitidez del lente también baja, y eso también hay que tener en cuenta. El punto dulce de los lentes generalmente está entre el F7.1 hasta el F11 también. Por eso es ideal F8, F11 para hacer fotografía de paisaje. Van a haber momentos donde voy a necesitar cerrarlo completo, por supuesto que sí, y lo puedo hacer y lo hago. Eso, ¿para qué se ocupa? Para yo cerrar más, dejar entrar mucho menos luz, y así por ejemplo dejar el agua como efecto seda, como se los mostré la otra vez, también se los puedo mostrar en algunas imágenes. Entonces el agua me queda efecto seda, más o menos como se ve en esta fotografía que tengo acá atrás. ¿Por qué? Porque el agua, al moverse y yo al tener un diafragma tan cerrado, puedo subir una velocidad mucho más lenta. Puedo llegar a una velocidad mucho más lenta, por ejemplo de unos 10 segundos o de unos 2 segundos. Entonces la cámara está capturando esos 2 segundos, y mientras el agua se está moviendo, como les dije la otra vez, parece que fuera los movimientos parece que fueran de fantasma, donde son tan lentos, entonces queda como una estela, y eso es lo que provoca el efecto seda. El agua me está dejando efectos me está capturando la cámara esa estela del agua que va y viene, que va y viene, y provoca un efecto muy bonito en las olas, en los ríos, en muchos lugares. Mientras el río se mueve más rápido o la ola se mueve más rápido, el efecto seda es más pronunciado y se ve mucho mejor. Hay gente que saca fotografías con diafragmas bastante lentos, hasta 2 minutos. Pero bueno, este capítulo no es para hablar de la obturación, sino para hablar del diafragma. Entonces, para eso, para fotografía de paisaje es importante yo tener el diafragma más cerrado. Pero para fotografía de retrato, como estas fotografías que les voy a empezar a mostrar ahora, es importante dejar a la persona lejos del fondo y desenfocar el fondo, sobre todo cuando hay luces de fondo, se ven muy bonitas, sobre todo cuando la persona está más cerca de las luces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos empezamos a fijar que las luces van perdiendo su nitidez, su definición, y nos van provocando unas esferitas que quedan muy bonitas. Entonces yo le doy un protagonismo a la persona. Para eso yo puedo abrir las ópticas a lo máximo. Ahí es importante ocupar, por ejemplo, estas ópticas que me abren a 1.8, o esta otra que me abre 2.8, o esta que me abre a F4, pero que es
lo maravilloso de esta óptica que abre a f4, que la distancia que tiene es tan larga, 70 milímetros mínimo, hasta yo puedo sacar a 200. ¿Qué es lo que pasa? Siendo 200 milímetros f4, si yo tengo a la persona a una cierta distancia y el fondo lo tengo más lejos, como es un tele, me va a desenfocar mucho más el fondo y me va a aparecer el fondo bien, pero bien desenfocado. Se ocupan mucho para hacer fotografía de retrato estos teles. Incluso el 2.8 de esta misma marca de Sony 70-200 es un manjar para hacer fotografía de retrato. Aunque es un lente que parece deportivo para deporte, es muy bonito para hacer fotografía de retrato. Si llegan a tener un lente, ocúpenlo fotografía de retrato. Tampoco es muy bueno exagerar, porque cuando hacemos fotografía 1.8, si no es una óptica muy buena como esta, no es la tope de línea de Sony, ¿qué es lo que pasa? La nitidez se pierde un poco, la nitidez baja. ¿Por qué? Porque estoy en la mayor apertura del lente y no es lo ideal. A veces me provoca aberración cromática, me provoca baja de nitidez de la calidad, o sea que no se ve esa calidad, nitidez, el detalle máximo de la óptica, y también a veces provoca también un poco de viñeteo. Ustedes verán si les gusta o no les gusta. También cuando vamos aprendiendo, yo solamente les estoy dando la advertencia, hay que tener cuidado, a veces baja la nitidez un poco. ¿Qué hago yo? Yo acostumbro a tomar con esta óptica 1.8, 2.8, me gusta mucho 2.0. ¿Por qué? Porque si abre 1.8 le saco el provecho. Hay veces donde quiero mucha nitidez en las personas y ahí no trato de no bajar el 2.8. Todo depende de la situación, todo depende del lugar, todo depende de la luz que tengamos. Si estoy haciendo una boda, tengo a los dos novios juntos y tengo que sacarle una foto y hay muy poca luz, y mi flash a lo mejor está muy descargado, voy a tomar a 1.8 y voy a aprovechar lo máximo de luz que tenga en el lugar. Todo depende de la situación. Con esta óptica, sacarle un grupo de personas a 1.8 no es lo ideal. ¿Por qué? Porque voy a estar desenfocando a lo mejor a las personas que están más atrás, voy a estar haciendo cosas que a lo mejor me sería mejor tomar a f4 para no tratar de no desenfocar a nadie ni nada y no provocar situaciones que me confundan. Es por eso que es importante que aprendamos a dominar el diafragma, aprendamos a dominar la apertura y también el ISO, que lo vamos a hablar en el próximo capítulo. La única manera de hacer esto es practicar, practicar y practicar. Así que muchas gracias a todos los que siguen los videos, a los que están aprendiendo, a los que tratan de aprender mucho más. He estado un poquito ocupado con mucho trabajo, pero voy a tratar de ser más constante en poder subir videos y que ustedes vayan aprendiendo mucho más. Nos toca hablar del ISO, nos toca hablar muchas cosas más acerca de la fotografía, el encuadre, nos toca aprender acerca de la iluminación, cómo iluminar bien, cómo hacer una buena fotografía. Y luego pasaremos un curso de video y también después llegaremos a un curso de audio. Todo lo que sé trataré de enseñarlo en este canal. Así que suscríbanse, bienvenidos a los que se han suscrito últimamente. Vamos lentito, pero vamos bien. Sé que pronto llegaremos a hacer muchos más. Y los invito a que se suscriban, a los que ven estos videos por primera vez, a los que quieren aprender mucho más. Suscríbanse, pónganle me gusta, compártanlo, para que si esta familia de datos audiovisual seamos muchos más y podamos tener muchos más datos audiovisuales y podamos aprender mucho más. Lo importante no es la marca de la cámara, ni el lente, ni cuánta plata tienes para invertir. Lo importante es que aprendas bien, sepas ocupar tus conocimientos y más adelante puedas tal vez comprarte los mejores equipos, puedas llegar a tener las mejores cosas. Pero si no sabes desde lo básico, no vas a poder llegar a aprender a usar y sacarle el mejor provecho a tus cámaras profesionales de las mejores marcas. Así que eso sería, nos vemos amigos, chao, nos vemos, adiós.